lo que nos corresponde ver. Entonces, integración. Muy musical. Vamos. Integración. Y lo vamos a ver en general, ¿no? En un comienzo vamos a mirar para funciones de RNR, digamos, en una variable que se llama. Y después nos abocaremos al caso de dos variables. O sea, estas son funciones en el plano, estas son funciones en el espacio. Allí vamos a integrar. Bueno, esto se puede extender tal como el caso de la derivada para funciones de más variable independiente. Lo que sí, a diferencia de la derivada, acá el recorrido de la función siempre tiene que ser R1, o sea, una dimensión, los números reales. Aquí no pueden haber más dimensiones en el conjunto llegada cuando uno define la integral. Ahora, hay varias formas de integrales en matemáticas, pero la que nosotros vamos a explicar, que es la que se usa generalmente en las aplicaciones más próximas y más prácticas, son las integrales o la integración construida a partir de las llamadas sumas de Riemann. Sumas de Riemann, ¿no? Eso es lo que nos convoca hoy para estudiar. Bien, esto, como también el concepto de derivada, está basado en el concepto de límites. Toda esta matemática, la base es funciones, es donde se construyen los conceptos matemáticos de límite, continuidad, derivación e integración. Y esto también entonces finalmente va a tener la expresión de un límite. ¿Cómo funciona la integración? Después que hagamos esta introducción de la manera como se definen las integrales, la manera como se calculan las integrales, por supuesto, también vamos a ver, o la manera de usar los programas para resolver integraciones, vamos a llegar a lo que yo les dije que creo que es interesante para ustedes en el uso de las integrales, tal como fue interesante, espero, el uso de las derivadas en los problemas de extremos, máximos y mínimos. Aquí lo vamos a concentrar en el uso de las integrales en problemas de centro de masa, centro de gravedad, centros geométricos, ¿no? Entonces, ese listado de ejercicios que yo le insinué ahí que estaba construyendo, que va a ser una especie de tarea, que será nuestra prueba, va a contener, para este caso de las integrales, ejercicios de búsqueda del centro de masa, centro de gravedad. Ese es el enfoque que queremos darle a las integrales. ¿Cómo nos pueden ayudar las integrales en determinar centro de gravedad? Porque me parece que es un problema ingenieril interesante, centro de gravedad. De hecho, si uno mira resúmenes de formularios de las escuelas de ingeniería, bueno, el centro de gravedad tiene su presencia ahí bastante fuerte. Bien, ¿cómo comenzamos con esto? Entonces, mirando este caso de funciones de RNR. Entonces, hay una manera que podemos hacer, es un acercamiento geométrico a las integrales. Entonces, para estas
funciones de R en R, lo que significa lo siguiente. Tenemos una función que va a estar definida en un cierto intervalo, en general, y vamos a ver que sea continua, ¿no? Aquí nos interesa enfocarnos en funciones estas que tienen un gráfico que no está ni interrumpido ni tiene saltos raros. Una función continua que se desplaza cuando uno en forma gráfica, que se desplaza, digamos, sin levantar el lápiz. Es lo que en el sentido común significaría un trazo continuo. Y está definido un cierto intervalo. Podríamos pensar en esta situación. Disculpe, profesor, no se ve la parte de abajo de No, de la pizarra. disculpen ustedes porque ahí está enfocado mejor. Sí. Ahí yo creo que ya se ve todo. A ver, y esta es la función f de x. Entonces, si esto representa un área, es lo que se llama área bajo la curva. Área bajo la curva. El significado de esto es que es una función que usualmente es positiva, o sea, está sobre el eje X. Ahí está dibujada. Y que es un trozo de curva que vive en el intervalo AB. Para los puntos entre A y B hay imagen, hay curva. Entonces, esta área bajo la curva significa el área que tiene como techo, ¿cierto?, esta función, esa curva. Como lados, esas dos rectas que están de punto ahí, x igual a igual b, y la base, que es el eje X. Esa es nuestra área bajo la curva. Eso es lo que se entiende como área bajo la curva. Entonces, si uno quiere encontrar acá el área, bueno, ya nos hemos dado cuenta que en matemática todo se hace en función de algo anterior que es reconociblemente válido. Y en geometría, si uno está hablando de área, lo reconocidamente válido es el área, ¿no es cierto?, de un rectángulo, porque esta área es base por altura. Base por altura. Entonces, bueno, si tenemos ese problema ya está resuelto. ¿Y cómo entonces conectar ese problema resuelto, conocido, que no necesita explicación simplemente? Está ahí. Todos entendemos que área de ese rectángulo es base por altura. ¿Cómo conectamos entonces esta área simple y la ponemos acá? De tal manera que podamos encontrar un valor del área bajo la curva. ¿Cuál es la diferencia? En que acá el techo de esto es un segmento que es horizontal, ¿no? Mientras acá la base es horizontal, pero la parte superior no es un segmento recto, es curvo. Es curvo. Entonces esta idea de considerar áreas de manera que uno pueda encontrar mediante aproximaciones el área, nos va a conducir finalmente a un límite. Pero hay que comenzar con esas áreas conocidas. Entonces, lo que se hace es tomar primero una partición. Aquí voy a tomar en el segmento AB, sacarlo del dibujo y hacerlo un poco más grande. Entonces, se toma una partición de este intervalo AB. Una partición significa colocar dentro del intervalo una serie de puntos ordenados. Claro. El primero llamémosle x0, x1, x2. No tiene por qué estar al comienzo igualmente distanciado, ¿no? En el dibujo lo parece, pero no tiene por qué ser así. Hasta llegar al penúltimo, que es xn-1, y el último, que es xn.
se toma ese intervalo AB y uno dice, yo en el intervalo AB considero una partición que podemos llamarlo con esa P bien elegante. Entonces la partición es este conjunto de puntos, uno dice que son X0, X1, X2 hasta Xn, siempre que el X1 sea mayor que el X2, el X2 mayor que el X3, el X3 mayor que el X2, y así sucesivamente. Recuerden que mayor aquí, en sentido visual, en matemática, significa lo que está más a la derecha, ¿no? O lo que está más arriba. Ese es el sentido mayor. Ya. Teniendo eso, entonces, podemos identificar aquí un intervalo, lo voy a hacer un poco más grueso, xk menos 1, xk, en una posición késima. Alguno de estos lo vamos a identificar ahí. ¿Ya? Y aquí vamos a construir un rectángulo, ¿ya? Donde la base ya la hemos definido, pero nos falta determinar la altura. ¿Cómo vamos a determinar una altura? Bueno, vamos aquí a elegir un punto, no importa dónde, un punto, y con ese punto, que lo voy a llamar xk asterisco, porque está relacionado a estos extremos de este subintervalo entre xk menos 1 y xk. Entonces, la altura va a corresponder a esa imagen. Esa es la imagen del xk, o sea, eso es f de xk asterisco. Entonces, ¿cómo se va a ver este rectángulo? Bueno, se va a ver así. ¿Cierto? Ese es el rectángulo que yo tengo acá. Bueno, y de él, ya sé entonces que, si lo coloco acá, entonces tiene una base que mide xk menos xk menos 1. Eso es lo que mide, ¿no? Y toda esta distancia xk, esta xk menos 1, la diferencia entre esos dos valores nos da la medición de la base del rectángulo. Y la altura es el puntito, ¿no? Es el puntito aquí, xk asterisco. Y esa altura, entonces acá, es fxk asterisco. Bien, estamos bien. Ahora, podemos llenar aquí este gráfico con todos los subrectángulos, uno que parte en x0 y x1 como base, el otro en x1, x2, x3, así sucesivamente, hasta llegar al último. O sea, aquí llenarlo de rectángulos de este tipo, ¿cierto? Eso se ve. Bueno, y la suma de las áreas de estos rectángulos, la suma de las áreas de estos rectángulos. Recuerden que tiene base xk menos 1 y altura, acá la imagen de esto. Para que se lea bien voy a colocar la altura primero, después la base. Xk asterisco por xk menos 1. ¿No? ¿Cuántos de esto hay? Bueno, de k igual a 1 hasta n. ¿Cierto? Aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el enésimo. ¿Eso qué es lo que es? Es la suma entonces de las áreas de estos rectángulos, que está churado acá. Pero ¿cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema? Que esa área, claro, es aproximadamente igual, la suma de todos estos rectángulos, al área bajo la curva. Pero si nosotros aquí miramos, supongamos que tomamos una lupa aquí. Es una lupa. Y esto lo llevamos acá. Y lo miramos aquí, con nuestra lupa. Así. ¿Qué veríamos acá arriba? Bueno, veríamos algo como esto, ¿no? Un poquito más curvo, que parezca el pedacito de curva ahí.
así, por ejemplo, y si el punto es acá, entonces tendríamos algo así, ¿cierto? Recuerden que este es el subrectángulo. Pero, para este subrectángulo de acá, vemos que no está considerando esta parte ni esta otra. O sea, esta parte no la está considerando por omisión y esta la está considerando, pero no nos interesa que la considere. ¿Ven? O sea, hay una parte que le falta para que ese trozo de curva sea el techo de este subrectángulo. Aquí le falta y aquí le sobra. Ya. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende esa idea? Sí, Bueno, profesor. se entiende bien. Perfecto. Sí, profesor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es pensar cómo eso lo disminuimos. Que esto se disminuya, que ese se disminuya. Entonces allí viene una idea bien sencilla finalmente, ¿no? Es muy sencilla. Bueno, metámosle más puntos a esta partición. Si le metemos el doble, el triple de puntos, ya estos rectángulos paraditos aquí, si tienen la base, porque al poner más puntos aquí la base disminuye. Si la base disminuye, entonces también va a disminuir, en este caso, el área que falta y el área que sobra. Del área que tiene esos rectángulos respecto del área real bajo la curva. ¿No? Luego, si uno dice, bueno, sigo yo teniendo aquí una partición que voy aumentando, que lo voy metiendo cada vez más puntos. Le puedo meter infinitos puntos, porque en un intervalo entre A y B hay infinitos números reales. Infinitos números reales. Entonces le puedo colocar aquí una partición, por decirlo así, tendiendo a infinito. Y cuando tenga esa situación, entonces uno podría pensar, bueno, estos rectángulos se ven casi como una línea. Bueno, y si coloco línea por línea, una tras otra, voy a ver que el área de estas líneas, por llamarlo así, el área de estas líneas, área en el sentido porque tiene aquí una pequeña base infinitesimal, pero tiene una base y tiene una altura. Si uno los ve, caben perfectamente uno al ladito de otro, y lo que sobra y lo que falta, que era el problema cuando la base era más o menos apreciable acá, ya no va a existir. Entonces, lo que hace esta definición es tomar acá el límite. El límite cuando n tiende a infinito. Es una manera de hacerlo, entendiendo que n entonces es la cantidad de puntos aquí que tiende a infinito. Hay otra forma de decirlo también, que la partición tiende a cero, en el sentido que el más grande de los subintervalos tiende a cero. Otra manera de ver la misma idea. Entonces la partición tiende a cero en norma, ¿sí? Y la norma de la partición es la longitud del intervalo más grande. Entonces la longitud del intervalo más grande tiende a cero, quiere decir que el otro también tiende a cero. Y eso lo transforma entonces en un número, el límite si existe, y eso siempre va a existir si la función es continua definida en ese intervalo. Y ese límite entonces establece el valor de la integral, que es ese símbolo tan reconocido, ¿no? Es como si esta suma, sigma, se transforma en una suma al infinito, digamos. Entonces, que esa S bastante estilizada ahí, como símbolo. Y bueno, hay que recordar que la función está definida entre A y B. Esos pasan a ser lo que se llama límites de integración. El integrando en la función
y este, que es el delta XK, el largo del subintervalo, se anota como dx. Todo esto. Oh, pero ¿qué pasa? Siempre me dice que va a terminar la reunión en 10 minutos. No he logrado tiempo restante de la reunión. 10 minutos. Y profesor, ahí salió el aviso en pantalla. Yo Según el reviso. profesor el profesor de estructura decía que era porque cuando tienen muchas reuniones acumuladas parece que después van teniendo problemas con los minutos. A lo mejor ha tenido muchas reuniones durante el día con esto. Sí, estoy en clase desde las 2:30 de la tarde, en el fondo. Puede ser por eso. Parece que con eso colapsa, parece un poquito el sistema. Eso decía el profesor Claro, de porque lo tengo que estructura, que dejar también le así. pasó. Y después tuve esa reunión. O sea, he estado conectado toda la tarde. Bueno, Pero nos volvemos a conectar, profesor, no se haga problema. volvemos a entrar y ahí Avance. seguimos. Sí, lo que pasa es que los videos quedan después en pedazos, pero bueno, también los voy subiendo a pedazos. Y coloco A, B, C, D y ahí uno no entiende. Esa es la idea integral. Fácil, ¿no? Y un poco, si ustedes quieren esta idea, uno dice, mire, si usted quiere conocer el área encerrada por el círculo, entonces haga triángulo. Haga triángulo. A ver, aquí, acá. El área encerrada por esa curva es más o menos parecida al área de la suma de esos 4 triángulos. Si usted quiere algo mejor, entonces coloque más triángulos, ¿no? Entonces sería una cosa así, un triángulo allí ahora, después otro triángulo ahí, qué sé yo, así, así. Bueno, y ahora todo esto se completa, ¿no? La suma de las áreas de los triángulos, ahora casi, es el área encerrada por ese círculo. Y si la cantidad de triángulos tiende a infinito, bueno, esos segmentos que en un comienzo se ven así, ¿no? Y le falta una parte, bueno, cuando esa base del triángulo tienda a 0, es muy pequeñita, ya casi no hay una diferencia dada por esta área que falta, al comparar el área del círculo con la suma de las áreas de los triángulos. Es la misma idea acá. Bueno, esta idea viene de los tiempos primitivos, ¿no? La gente empezó a pensar estas cosas de manera escolar, digamos, ¿cierto? En el Asia Menor, etc. Pero claro, esta formulación ya es matemática porque hace uso del lenguaje matemático. Sumatorias, límites, eso es lo esencial aquí, el límite, ¿no? O sea, le da un sentido a eso de acercarse, le da un sentido matemático. Y con eso significa que uno puede avanzar en la teoría matemática de esto y también en cómo aplicarlo. ¿Cómo aplicarlo? Ya. Pero ya sabemos nosotros que la presencia del límite incomoda bastante. No son cosas fáciles de trabajar los límites, ¿no? Uno puede hacer algún ejemplo, allí en el apunte yo lo he puesto, un ejemplo de un caso en que podamos trabajar con esta suma de Riemann y un cálculo de un límite. Pero son casos bastante sencillos, ¿no? No son casos que uno tome así al azar cualquier función y la parta aquí. No. Con eso no conseguir nunca encontrar el valor del límite. Ya. Ahora, claro, no hay que conformarse con eso. Y aquí la pregunta es, ¿cómo finalmente para una función que no sea una función de una expresión tan exótica, ¿no? Podemos encontrar un intervalo en la integral para esa función, definir un intervalo AB que uno se dé.
Y afortunadamente, entonces, hay algunos principios aquí que, bueno, adoptan la forma de teorema, ¿no? Porque se pueden ellos como principios se pueden demostrar. Aquí lo fundamental, entonces, para que de manera práctica podamos resolver una integral, recurrimos al teorema fundamental del cálculo. Y esto es bien increíble, ¿no? Porque el teorema fundamental del cálculo... Profe, ¿puede subir un poco la cámara? Ahí. Ahí sí. Perfecto. Teorema fundamental del cálculo. Porque relaciona... Esto es una cosa... La derivada con la integral. Esa es digamos, la gran fortaleza de este teorema fundamental del cálculo. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice este teorema fundamental del cálculo que es tan importante? Vamos a anotar. Vamos a anotar y dice algo así. Bueno, f de x función, vamos a colocar continua en el intervalo AB. Y ya voy a explicar la razón por la cual quizás conviene cambiar el nombre de la variable por una t. Entonces, formamos una nueva función a partir de esta, como la integral entre a y x de f de t. Es una variable también minúscula, porque no se confunda con esa f mayúscula además. Función continua. ¿Qué significado tiene eso? A la luz de lo que estuvimos recién explicando. Bueno, toda integral entonces parte en a, por ejemplo, llega a b. Aquí está la función, ¿no es cierto? Allí. Entonces, x es un cierto número, un cierto punto que está ubicado entre a y b. Y la integral entre a y x de esta función igual a f de t sería entonces el área que va entre a y x y tiene por techo la función igual f de t. ¿Ya? Entonces, este sería ahora el eje t. A medida que nos desplazamos con x, bueno, esa área va creciendo. O sea, es una función, ¿se fijan? Porque una función que tiene que tener imágenes, única imagen. Claro, si nos posicionamos en x, estamos diciendo, mire, la imagen que yo quiero asignarle a x mediante esa función f que estoy construyendo, es el área que se forma acá. Si yo corro x, es otra área. Corro x, y evidentemente el área es única. No hay un valor doble para un área. El área tiene un valor específico. Esa función está bien, correcta. La gracia es lo siguiente, que si derivamos esta función, si la derivamos, entonces acá recuperamos
la función calculada en este punto X. O sea, de alguna manera, entonces, esta relación